Buenas tardes, gente. Vamos a seguir escuchando el discurso porque no lo terminé de escuchar. El discurso que habla acerca de la lealtad a Jehová. Se dio esta semana y quiero analizar la reunión, pero es que cada que digan algo que esté pues sacado de onda, algo que no tenga coherencia, algo que nos cuestionemos, voy a parar el video y lo vamos a analizar. ¿Qué le parece? Vamos a empezar. Eh, es la semana del 28. Bueno, ahora es 28 de agosto, no 29. Vamos a escucharlo. Y se explicaba muy clarito, no era nada nuevo. Hoy. Según Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, 1000 años antes Jehová había puesto esta prohibición. Y con mucha razón, ¿no? Porque ¿Qué era la prohibición que había puesto Jehová? Que no permitía ninguna monita ni ningún moabita en su templo, porque esos pueblos eh, no dejaron pasar al pueblo de Israel o no los recibieron con pan y con comida. En el otro video anterior a este, puede ir ahí en mi perfil de YouTube y lo va a ver, donde empecé a analizar este discurso, cual me pareció bastante inapropiado de parte de un Dios amoroso que se enoje con un pueblo y que los castigue por 1000 años. Y ya habían pasado 1000 años y todavía la ley estaba puesta. No puedes aceptar ni uno de esos en tu templo. Pues muy rencoroso, ¿no? Por 1000 años. Bueno, pero para él es un día, según, ¿no? Pero bueno, pero para el perjudicado, que somos nosotros, eran 1000 años. Digo, no tomó en consideración eso. Gente que había nacido 900 años después, nada que ver, pero todavía estaban castigados, ¿no? Los moabitas, los amonitas. los israelitas necesitaban pan y agua al estar cerca de la tierra prometida y los amonitas, los moabitas, siendo parientes, le rechazaron y la... Ok, y a hoy día las personas necesitan ayuda a veces, o muchas veces, y los testigos de Jehová no los ayudan porque no son de su religión. ¿Como quién están actuando? ¿Como los moabitas, como los amonitas? Sí. ¿No se irá a enojar Jehová con ellos y los irá a castigar por 1000 años, igual que a aquellos del relato? Se ponen a pensar en eso, que la aplicación del discurso se puede voltear y se puede usar en su contra, así como dicen los abogados. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Puede ser. Pero bueno, recordemos que en la reunión la mayoría de los que está ahí no se cuestiona nada. Van ahí a aceptar lo que se les diga, no cuestionarse. Cuestionar en una congregación, como me dijo alguien en un comentario, es falta de fe. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. le negaron la ayuda. Porque le Y por negaron la ayuda. eso Jehová les dijo, nunca van a entrar en el templo, ni mucho menos al recinto. Era una pauta. Una pauta. ¿Qué pasó en los tiempos de Nehemías? Fíjese lo que menciona ahí los versículos 4 y 5. Ahí mismo, capítulo 13 de Nehemías, versículos 4 y el 5. Note lo que pasó. Habían Antes pasado. de eso, el sacerdote que estaba a cargo de los cuartos de almacén de la casa de nuestro Dios era Eliasib, que era pariente de Tobías. Eliasib le había facilitado a Tobías un cuarto grande de almacén. Allí se guardaba antes la ofrenda de grano, el olíbano, los utensilios y la 10ª parte de los cereales, del vino nuevo y del aceite que Muchos les detalles. correspondía a los levitas, a los cantores y a los porteros. Allí también se guardaba la contribución para los sacerdotes. Es Okay. decir, ese cuarto, ese recinto, ese almacén estaba dedicado para cosas santas. Parte de las actividades que... Maíz y todas las cosas que guardaban en ese almacén eran santas. Mire que yo hace tiempo en un video hablé de esto de lo santo. Y desde el momento en que pones algo que supuestamente es santo, hay muchos fallos. Porque la persona que dice que esto es santo va a valorizar más una cosa porque sea santa que incluso a una persona.
Y yo no sé en qué sano juicio o en qué tipo de razonamiento tú le puedes dar más valor a una cosa que a una persona. O sea, aquí se le está diciendo que a Tobías se le prestó este almacén y este testigo de Jehová está diciendo, pero ¿cómo? Si ese almacén era para cosas santas, asadones, bolsas con cosas que ocupaban ellos, agua y grano, pero alguien ocupaba refugio. Es más importante esas cosas que una persona, que la vida de una persona. Bueno, para los testigos de Jehová, según el discursante, sí. Y para los israelitas de aquel tiempo, según también. O sea, se quieren comparar con ellos. Pero muchas de esas cosas que ese pueblo hizo no estaban bien. ¿Ok? No hay que ponerlos, es que son las víctimas. Y ya, todo lo que hagan está bien. No necesariamente. Ok, vamos a seguir viendo. Pausé poquito el video porque quería ver si tenía batería todavía el celular. Vamos a seguir escuchando este discurso sin nada de razonamiento. Pero Tenían que ser los levitas. ¿Y qué era, hizo este sumo sacerdote Eliacim? ¿qué hizo? Se lo dio a Tobías. Ajá. ¿Pobre Tobías o Sacaron pobre? las cosas y Tobías se aprovechó de este lugar santo. Se aprovechó Tobías de ese lugar santo. ¿Qué hizo Tobías en ese lugar? Abrió un antro, abrió un casino, el primer casino de la historia, puso un prostíbulo. ¿Qué hizo Tobías? Hizo algo malo Tobías, ¿no? Yo pienso, algo malo tiene que haber hecho. O nomás se metió ahí y ya. No, pues, hasta hay una película y un video de este asunto, ¿eh? Pero no lo tengo a la mano, pero yo sé que lo he visto, me acordé ahorita. Un video que salió en una asamblea. Pero miren, vamos a ir escuchando porque aquí era muy malo lo que hicieron por darle a Tobías este lugar, ¿no? Porque el lugar era santo. 4 paredes, güey, ya son santas, tú no puedes estar aquí. Esto me parece bastante incluso chistoso, ¿no? Como es que a un lugar, a un edificio, a una casa o a cierta cosa se le puede atribuir santidad. Y Jesucristo habló de esto, ¿eh? Cuando Jesucristo le dijeron, mire Señor, el templo, mire qué grande, mire. ¿Y Jesús qué dijo? No contemplen esas cosas, no quedará piedra sobre piedra. Frase muy difícil de olvidar, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra, o sea, como dando a entender, ¿eso qué? Esos edificios que con el tiempo son abandonados, mire, ahorita ya, ¿qué son? ¿Museos? Ya que son ruinas ahorita. La gente va y los ve y, ¡ay, qué bonitas ruinas!, ¿no? Voy a viajar hasta el otro lado del mundo para ver una pared, porque es una ruina que tiene historia, ¿no? Pero es una pared a fin de cuentas, o sea, que no se supone que dijo Jesús, ustedes mismos son templo de Dios. Si nosotros somos templos de Dios, ¿por qué ocupamos ir a otro lugar a buscarlo? ¿No les suena ilógico? Muchas de las enseñanzas de Jesús a mí me gustan, porque siento que te liberan de los dogmas. De hecho, creo, por lo que he leído en la Biblia, que muchas de las cosas que Jesús enseñó son muy liberadoras. Y muchas de las cosas que él dijo, incluso las dijo sin pelos en la lengua. Y muchas pueden sonar incluso un tanto fuertes si las decimos como se dijo. Pero a veces la religión las quiere suavizar o las quiere torcer. Pero bueno. Vamos a seguir escuchando a este señor, este discurso de lealtad a Jehová, de que le dieron un lugar, que ese templo o ese lugar, bueno, no era un templo, pero era un lugar que era dedicado a los levitas, y los levitas, eran los misioneros, los betelitas de hoy día, en aquel tiempo eran los levitas, ¿no? Pero bueno, esas comparaciones usan los testigos, ¿no? También. Yendo en contra del principio o de la prohibición. Note qué interesante, porque es que un sumo sacerdote que debía de ser ejemplar, comete una desobediencia. Bueno, si leemos otros versículos, se menciona que muy posiblemente eran parientes o eran muy cercanos en amistad. Esto que usan los testigos siempre me ha parecido absurdo. El argumento que está usando está sacando
conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Pues posiblemente eran amigos, posiblemente eran parientes, o sea, pero no sabemos, pero posiblemente. Eso se llama inventar algo, o sea, en pocas palabras esto es inventar algo para justificar una acción o una decisión. Y como no tienes un argumento, pues te lo inventas. Es que no hay, invéntame uno, invéntame, ay, ponle ahí posiblemente, que al cabo, los testigos de Jehová que están en la reunión, cuando escuchan esto de la plataforma, es que posiblemente eran parientes o posiblemente eran amigos. Testigos de Jehová después de la reunión van a comer o van a cenar, porque yo llegué a hacerlo muchas veces, y en la cena, oye, entonces posiblemente eran parientes o posiblemente eran amigos. Sí, y los hermanos, me los imagino. A lo mejor eran amigos de la infancia. O sea, le añaden todavía más a lo que se dijo en la reunión, que pues no tiene un argumento sólido. Es un argumento inventado. No sabes por qué lo hizo. ¿Por qué no dices? A lo mejor el sumo sacerdote era una persona piadosa y miró al Tobías necesitado y dijo, mira, pues alójate aquí, yo te doy este lugar. De todas maneras, ¿qué tenemos ahí? Escobas, asadones, palas, unos costales con grano. Pues sácalos y métete ahí tú a vivir. No pasa nada. Tengo el garage ahí, por así decirlo, no, por poner un ejemplo, como hoy día hay gente que pues tiene una casa y tiene un garaje para meter el auto y a veces en el garaje pues se amontonan cosas, ¿no? Herramienta, cajas de ropa vieja, o sea, van amontonando cosas. Imagínate que llega un pariente tuyo o un amigo tuyo o otra persona que no tenga dónde vivir y quiere alojamiento por una emergencia, hasta ahí se puede quedar. ¿Y qué tiene de malo? Nada, de hecho me parece una buena acción. Pero no, porque hace 1000 años se escribió una ley de que ningún moabita o ningún edomita podía entrar aquí. Entonces, hace 1000 años se escribió esa ley, pero Jehová es muy celoso, todavía está actualizada la ley y no pueden meterlo aquí porque esto es para el templo. Es un lugar santo. Entonces, el lugar es más prestigioso que la persona, ¿no? Que la vida de la persona. Acuérdate, esta persona no venía sola, esta persona tenía familia. No sabemos si venían niños con él, no sabemos, tenía familia. Su familia fue refugiada ahí y fue muy mal visto. Vamos a seguir escuchando el relato, ¿no? Por ejemplo, Tobías y algunos de sus asociados, de sus socios, claramente eran opositores a construir las murallas de Jerusalén. Ahí, Tobías no podía haber sido refugiado ahí porque estaba en contra de reconstruir las murallas de Israel. Mucha gente estaba en contra de construir las murallas de Israel porque tenían en la memoria que el pueblo de Israel había sido un pueblo muy bélico, que había derrotado a más de 30 reyes, incluso algunos de forma misteriosa, donde tumbó muros como los de Jericó. Habían escapado de Egipto, incluso se corría el rumor de que se había abierto el mar, de que habían muerto mucha gente. Habían matado muchos reyes e incluso cuando ellos mismos hacían algo malo, su mismo Dios los mataba. Entonces, mucha gente tenía pavor de este pueblo. Ese pueblo tiene cosas sobrenaturales, está rara la cosa. Van derrotando reyes y les van quitando toda su plata, todo su oro. Y están dedicados a un Dios, ¿no? Que según ellos los apoya en las guerras. Vamos a dejar que reconstruyan sus muros y se vuelvan a armar y a fortificar. Pues la gente decía, pues no. O sea, estaban en su derecho de pensar eso. Y repito, eh, en lo que tiene que ver con ese tipo de estrategias de guerra y todo, mucha gente piensa, oh, es que los israelitas no tenían estrategias de guerra. No, sí tenían. Acuérdense que Moisés, cuando salieron de Egipto, Moisés había sido creado y educado en lo que tiene que ver con la sabiduría de los egipcios, según se supone en la Biblia, y pues él sabía todo ese tipo de cosas. Entonces, sí tenían un estratega de guerra dentro de sus filas que les enseñó muchas de las cosas que sabían. O sea, no iban con un ignorante, o sea, sí era una persona que había sido educada. Pero, eh, ahora porque los ponen como los buenos y ponen a las otras personas como los malos, lo cual a mí no me simpatiza porque hay que ser objetivo, hay que decir,
¿Por qué me voy a inclinar hacia un bando o hacia el otro sin conocer las historias? O sea, solo por escuchar la versión de ellos, ¿me voy a ir con ellos? ¿Y qué tal si escucho la versión de los otros? O me pongo en sus zapatos. ¿No le parece a usted justo esto? De hecho, el símbolo de la justicia es una balanza porque pones dos cosas, una acá y otra acá, y pesas a ver cuál pesa más. Ese es el símbolo de la justicia. Si Dios es justo, ¿por qué no escuchar lo que el otro bando tiene que decir? No, ni siquiera los escuches. No me parece justo. Vamos a seguir viendo o escuchando el video. En Nehemías capítulo 2, versículo 10, que fuertemente estaban opuestos contra Nehemías al construir o para construir las murallas. Así que no era amigo, era enemigo de Jehová. Ok. Vamos a pasar aquí. Esta afirmación que acaba de hacer el discursante me parece muy grotesca. Si usted le viera la cara cuando lo dijo, porque a veces ellos quieren enfatizar lo que dicen y ponen la cara según de acuerdo a las palabras que dicen. Dice que Tobías no estaba de acuerdo con que volvieran a construir las murallas y luego dice, no era amigo, era enemigo de Jehová. Enemigo, o sea, ya era un enemigo porque estaba en contra de algo. Miren, el no estar de acuerdo con otra persona o incluso estar en contra de lo que otra persona quiera hacer, no te convierte en enemigo. No. No hay que pensar así tan radicalmente o ser tan extremista de irse de un extremo hasta el otro. De amigo se van hasta enemigo. No. No hay puntos medios. No hay puntos término medio. No. O eres amigo o eres enemigo. No, gente. No. Hay que razonar y hay que pensar esto con la mente más abierta. Usted, donde usted trabaja, donde usted vive, por donde usted anda, ¿toda la gente son sus amigos? No. ¿Tenemos pocos amigos? Sí, tenemos pocos amigos. Eso es ser sincero. La verdad, yo tengo pocos amigos. Los cuento con los dedos de la mano, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿eso quiere decir que la gente que no es mi amiga es mi enemiga? No, tampoco. O sea, no son mis amigos, no son mis allegados, no son cercanos a mí, pero tampoco son mis enemigos. O sea, ¿y esas personas piensan igual que yo? No, de hecho, ni mis amigos piensan igual que yo. Es más, ni mis parientes piensan igual que yo. En algunas cosas y en otras no estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos. ¿Por qué irte al extremo desde amigo hasta enemigo? Bueno, ese es el tipo de razonamiento que usan los testigos en los discursos. Estamos escuchando un discurso que se dio esta semana en las reuniones. Esto se dio en una reunión de México, lo estoy escuchando. Vida y Ministerio Cristiano, reunión de entre semana del 28 de agosto en español en México, pero están diciendo estas barbaries y pauso el video y me quedo pensando, pero ¿qué acabo de escuchar? Este señor piensa que son tus amigos o son tus enemigos y no hay término medio. ¿Ve por qué? ¿Ve por qué me cuesta trabajo a mí analizar esto? Porque cuando lo escucho digo, ¿qué acabo de escuchar? ¿Cómo es posible que ningún testigo se pare o diga, hey, ¿qué acabas de decir? Pues eso es una estupidez lo que acabas de decir, pero bueno. ¿Cómo es que un sumo sacerdote adopta a alguien así como amigo? Las referencias mencionan que es posible que Tobías se había casado con una mujer judía. La referencia que está en una publicación de ellos mismos menciona que posiblemente Tobías, o posiblemente quiere decir, no sabemos, no tenemos ni la más remota idea, pero le vamos a poner aquí eso para que el testigo que lea esto esté de acuerdo con nosotros. Posiblemente estaba casado con una judía. ¿Saben en qué situación pone esto a Tobías? Es como si ahorita una persona que no es testigo de Jehová se casara con una testigo de Jehová. Y un anciano o un precursor o un viajante lo metiera a su casa. Sería muy mal visto por parte de los otros testigos. Porque eso fue lo que hizo. Un sumo sacerdote metió a una persona que estaba casado con una judía allí. Y ya
lo están criticando. Casi 3000 años después de que lo hizo, lo están criticando en un discurso los testigos de Jehová. ¿En serio, testigos de Jehová? Porque una persona metió a otro que no era de su religión y le dio alojamiento porque estaba casado con uno de su misma religión. ¿Lo vas a criticar 3000 años después de que lo hizo? ¿Por qué no criticas todos los casos de abusos que tienen ustedes hoy día, que son miles de casos? Eso me parece mucho más grave y mucho más actual que la historia de Tobías de hace tantísimos años, por algo que fue insignificante. Digo, si vamos a poner las cosas en la balanza, ponemos tus pecados aquí, no dije pescados, pecados, tus delitos, testigos de Jehová, porque son delitos, esos abusos son delitos. Y ponemos acá la historia de un personaje bíblico de hace 2000 años o 3000 años, porque supuestamente, tal vez, a lo mejor tenía amistad con el sumo sacerdote. O sea, ni un argumento válido, nada válido. Pero sí tenemos acá la noticia de Australia, la noticia de Pensilvania, los casos de Noruega, los casos de abuso en España. De hecho, la Asociación de Víctimas en España está haciendo bastante ahí con los testigos. Sí tenemos todos estos casos actuales, actualizados, hoy día. ¿Por qué vivir en el pasado hace 2000 años pensando en algo que hizo alguien que ni conocemos, que ya se murió, que no queda ni el esqueleto ya? O sea, ya está cenizas esa persona. Pero sí les preocupa eso, testigos. ¿Y por qué no les preocupa lo que ustedes hoy día están haciendo a la comunidad de testigos de Jehová? Eso debería de preocuparles más, ¿no creen? ¿Lo ponemos en la balanza? Digo, si vamos a usar la justicia o vamos a usar la lealtad, ¿por qué no poner esto en la balanza? A ver qué pasa. ¿Qué les pareciera? ¿Qué les pareciera eso? Hasta aquí le voy a parar el video porque me parece bastante pérdida de tiempo de parte mía estar escuchando ese discurso. Me estoy tomando una limonada. Quería hacerlo porque tenía mucho que no lo hacía, que no escuchaba un discurso de los testigos, y ven por qué no lo hago. Yo creo que ahora entienden el por qué no lo hago. Me pongo mal cuando lo hago porque cada frase, cada oración, cada 3 palabras juntas que diga, dice una barbarie, dice una mentira, dice una falacia, dice una cosa, un argumento inventado por ellos, da una referencia de ellos mismos. Y me parece una burla a la inteligencia de parte de los mismos líderes que hagan este tipo de discursos, porque este es un discurso que el discursante no lo inventó él. El discursante es un perico que se subió ahí a leer un bosquejo, o se subió ahí y leyó de una atalaya. La atalaya la usó como bosquejo, la atalaya que la escribieron sus líderes, pero él no está inventando esto que está diciendo. Los que lo inventaron fueron los líderes. Él lo está repitiendo. Este es un perico. Ese discursante es un perico que no piensa por sí solo, que no razona. ¿Dónde está su razonamiento, testigos? ¿Dónde está su lógica? Yo todavía tengo ansias de encontrarme con un testigo que me dé una buena explicación, que no sea de una atalaya. Y yo creo que posiblemente me voy a morir con ese deseo porque todos, absolutamente todos, son como pericos que repiten lo mismo, que repiten lo que está escrito allá, pero ellos no son capaces de pensar. Bueno, si eso no es tener control mental sobre ustedes, no me imagino que sea. De hecho, si busco control mental en el diccionario o busco la definición, prácticamente te va a decir eso. Que alguien controla lo que piensas y lo que dices. Acuérdese que las palabras están precedidas por un pensamiento. Entonces, si todo lo que dicen los testigos está sacado de una escritura que alguien más la hizo, es decisión de la otra persona, no es de ellos. Ay. Saludos, gente. Espero que no haberlo aburrido con este video, porque la verdad es que cuando yo escucho un discurso de los testigos, yo me aburro, me enfado. E incluso me pongo un poquito de malas. Ahorita me voy a poner a ver una serie o a ver qué hago para distraerme la mente un poquito. Nos vemos en otro video próximamente, ¿ok? Chao.